Entonces la voy a grabar la clase. Empezamos. Bien, buenas noches a todos. Ahí tienen la diapositiva. Dice Universidad Pública del Alto. Es sobre definiciones de la macroeconomía. Bien, como pueden ver ahí dice que cuando hace una introducción de por qué es importante la macroeconomía, ¿no? Porque básicamente, como entenderán, la macroeconomía se refiere a la economía global, a la economía de un país. Entonces, cuando un estudiante está a punto de acabar sus estudios y comienza a buscar trabajo, siempre le va a interesar cómo está la situación económica del país. De acuerdo a esa situación económica, también va a tener opciones laborales, ¿no? Si la situación de la economía está bien, entonces tiene mayores opciones laborales. También las empresas de toda la economía incrementan su producción de bienes y servicios, el empleo aumenta y es fácil encontrar trabajo cuando hay una situación económica, digamos, buena, ¿no? Sin embargo, no siempre es así. No siempre es así. Entonces hay situaciones en que si la situación de la economía no es buena, más bien hay posibilidades de que no haya incremento de producción en las empresas y por lo tanto haya desempleo. Como cabría esperar, cualquier titulado universitario prefiere entrar en la población activa en un año de expansión económica, cuando realmente hay una expansión y no hay contracción, ¿no? No hay contracción económica. Expansión se refiere a que la economía crece. Entonces, estos términos de población activa los vamos a ir precisando un poco más en temas como se refiere al tema del desempleo. Pero para adelantarles, la población económicamente activa es aquella población que está decidida a trabajar, que ha decidido trabajar y está en condiciones de trabajar. Es decir, una persona, por ejemplo, si es estudiante y no quiere trabajar todavía, no es de la población activa. En cambio, una población que puede ser estudiante, pero quiere trabajar también, entonces es de la población activa. Pero hay una población inactiva que aunque que ya ha pasado a la inactividad porque se ha jubilado, entonces esa población puede ser inactiva si es que no decide trabajar. ¿Ya? Si es que no decide trabajar. Bien, están ahí, ¿no? ¿Todavía? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? Por favor, solamente confirmen si me escuchan. Sí, sí, le Sí, escucho, listo, se licenciado. escucha. Buenas noches. Buenas noches, está bien. Me sentía solo por un momento, dije, me han abandonado. Ya, entonces después está aquí más introducción de este tema. Entonces, la comunicación, como la economía nos afecta a todos, las noticias es un tema profundamente importante que se difunden en los medios de comunicación, ¿no? Informan ampliamente sobre los cambios en la economía, cómo está la economía, ¿no? O sea, de hecho, digamos, cualquier periódico, cualquier medio televisivo o radial siempre se va a referir de alguna manera al tema económico, ¿ya? Uno de los primeros indicadores de la economía, que también les he mencionado en un anterior video grabado, dice que esta cifra puede medir la renta total de todos los miembros de la economía. Entonces, la renta total se refiere a los ingresos totales de todos los miembros de la economía. Ese es el PIB. El PIB se conoce como Producto Interno Bruto y se refiere a la renta o ingreso total de todos los miembros de la economía. Las empresas producen y eso lo venden y eso genera ingresos y por eso se llama renta total o ingreso total. La tasa a la que están subiendo los precios se llama, por ejemplo, inflación. La tasa a la que están subiendo los precios se llama inflación. Entonces tienen el PIB, tienen la inflación. El porcentaje de la población activa que no tiene trabajo se llama o se denomina desempleo. Es el porcentaje de la población que queriendo trabajar, que ha decidido trabajar, pero no encuentra trabajo. ¿Ya? Es un desempleado. El gasto total en las tiendas, las ventas al por menor, es también parte importante de la economía. Las ventas, para que haya ventas tiene que haber alguien que ha comprado. Entonces ahí hay una variable que en realidad se llama consumo. Es el consumo al por menor de los consumidores que compran cosas de las tiendas. O el desequilibrio del comercio entre nuestro país y el resto del mundo. Ciencias políticas, dice. Ciencias políticas, pero ahí la añado. Ya. Entonces, esa es la forma. ¿Ya? Entonces, estamos por un lado
definiendo o dando algunas variables macroeconómicas que son importantes. Decía que el desequilibrio del comercio entre nuestro país y el resto del mundo se llama déficit comercial. Se refiere a la diferencia entre lo que exportamos, lo que vendemos al exterior, y lo que compramos del exterior, que son las importaciones. Entonces, esa diferencia se llama déficit comercial. Todas estas estadísticas son macroeconómicas, ¿ya? Entonces, la macroeconomía habla, en lugar de hablar de la economía de un hogar o de una empresa, nos dice algo sobre el conjunto de la economía. Es a nivel global, agregado. Pero vamos a ser más precisos todavía para estos conceptos. Aquí está la clave. Dice, la economía se divide en dos ramas. Una es la microeconomía y otra es la macroeconomía. ¿Ya? La microeconomía es el estudio de cómo toman los hogares y las empresas sus decisiones. Son unidades económicas individuales. Unidades económicas individuales. Se refieren a los hogares, las empresas y cómo toman decisiones e interactúan entre sí en los mercados. Cuando hablamos de microeconomía, entonces, no se confunda con el término microempresa. No es lo pequeño, sino se refiere a unidades económicas individuales como son las familias o hogares y las empresas. Y nos interesan sus decisiones económicas en torno al mercado, cómo interactúan en el mercado. ¿Ya? En el mercado, no sé si recuerdan, es un lugar donde interactúan compradores y vendedores, en este caso, hogares o familias y empresas. Ahora, la macroeconomía ya es un estudio no de unidades económicas individuales, sino de la economía en su conjunto. Entonces, se refiere a cambios económicos que ocurren a nivel de todos los hogares, a nivel de todas las empresas, a nivel de todos los mercados de un país. ¿Ya? Entonces ya estamos... Sí, Benedicto levantó la mano. Dime, Benedicto. Voy a admitir. Si quieres hablar, Benedicto, tienes que habilitar tu micrófono. No sé si está abierto. Benedicto, ¿estás ahí? Habilita su... Habrá apretado mal el botón el Benedicto. Sí, seguramente, ¿no? Por equivocación ha debido ser. Ya, pero no hay problema, ¿no? Pregunten nomás, interrumpan, participen, digan nomás lo que quieran. ¿Ya? Entonces, por ahora estamos en los conceptos principales de microeconomía y macroeconomía. Lo que vamos a estudiar nosotros es macroeconomía, ¿no? Entonces, es a nivel agregado, les decía, muchos hogares, muchas empresas y muchos mercados. Hay preguntas que nos hacemos en los que analizamos la macroeconomía, ¿no? ¿Por qué es alta, por ejemplo, la renta media en unos países y es baja en otros? Se refiere por qué es alto el ingreso medio, el ingreso de las personas, lo que obtienen por su trabajo, ¿no? Saludos. Hola, hola. A ver, los voy a identificar. ¿Quiénes son? Está Benedicto, está Jorge Carita, está Rosy Calcina y está Wilder. Y Saturnino se ha perdido, pero estaba. Ya. Entonces, sigamos. Decíamos que esas preguntas se hacen en general los que analizamos la economía. ¿Por qué suben los precios rápidamente en algunos periodos de tiempo y se mantienen más estables en otros? ¿Por qué aumentan la producción y el empleo unos años y se contraen otros? En general, la economía se mueve en ciclos, ¿no ven? En ciclos. No es permanentemente ascenso ni permanentemente descenso. Se mueve en ciclos. ¿Puede hacer algo el gobierno para fomentar un rápido crecimiento de la renta? Un rápido crecimiento del ingreso nacional. ¿Puede hacer algo para controlar o mantener una baja inflación y un empleo estable? Estas preguntas son todas ellas macroeconómicas, ¿ya? Se refieren al funcionamiento de una economía en su conjunto, en su conjunto. Bien. Ahí más preciso, entonces, microeconomía, macroeconomía. Microeconomía estudia la forma en que los hogares y las empresas toman sus decisiones.
Macroeconomía, estudio del conjunto de la economía, los fenómenos que afectan al conjunto de la economía. Crecimiento económico, inflación, desempleo, y puede ser también el comercio exterior, ¿no? Etcétera. Ya. Bueno, evidentemente la microeconomía y la macroeconomía están interrelacionadas. ¿Por qué? Porque el conjunto de la economía no es más el conjunto de muchos hogares y muchas empresas, entonces están interactuando permanentemente. Nos interesa, por ejemplo, a nivel microeconómico, nos puede interesar cuál es el comportamiento de la industria de leche en Bolivia, industria de leche en Bolivia, el sector de la leche, ¿no? Pero esa industria de la leche en Bolivia, los productores de leche inciden en la producción de leche, por lo tanto, inciden en el Producto Interno Bruto de un país. Entonces, lo microeconómico se relaciona con lo macroeconómico al agregarlo, ¿ya? En todo análisis económico, un concepto muy importante es el mercado. Entonces, si el mercado es importante, así como a nivel microeconómico analizo la oferta y la demanda de, por ejemplo, jugos Pilfrut, entonces ese es un mercado, ¿no? Pero si lo agrego con otros mercados, con otros productos, con otros bienes y servicios, tenemos ya un análisis macroeconómico, ¿no? Sin embargo, el estudio de la economía en su conjunto plantea algunos retos nuevos y fascinantes. La macroeconomía no siempre fue la más importante, ¿no? A lo largo de la historia. Antes de 1929 se había dado más importancia al comportamiento microeconómico planteado por los neoclásicos. Y después, cuando cae o cuando hay la depresión, la Gran Depresión en Estados Unidos, nuevamente, o más bien renace o nace lo macroeconómico. ¿Por qué? ¿Qué es la macroeconomía? Finalmente está diciendo que el Estado tiene que aplicar políticas macroeconómicas para regularizar la economía, para intervenir en la economía. Entonces ahí es el papel del Estado que comienza a funcionar y otra vez cobra vigencia. Y en los 70, sin embargo, a partir de las crisis del petróleo y crisis de la deuda, nuevamente cobra un papel importante lo microeconómico, ¿no? Pero como todo es cíclico, otra vez, especialmente en la parte de Sudamérica, pero también en algunos países de Europa, nuevamente cobra importancia el Estado y por eso otra vez las políticas macroeconómicas son importantes. Bien, entonces, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer Jorge, Rosy, Wilder o Benedicto. De lo microeconómico y lo macroeconómico. Todo está claro, Lice. Muy bien, perfecto. Ya, se analiza algunos de los datos que utilizan los economistas y los responsables de la política económica para vigilar el comportamiento de la economía en general. Entonces, estos datos, yo en la anterior clase les he dado algunos datos, tanto de Estados Unidos como de Bolivia, ¿no? Hemos analizado datos del Producto Interno Bruto, o también denominado simplemente PIB, que mide la renta total de un país. Entonces, es un dato económico muy importante, ¿no? Es la producción de bienes y servicios de un país en un momento determinado. Entonces, es un concepto bastante importante que mide si la economía está creciendo, si realmente hay mayor producción o no, ¿ya? Se piensa que es un indicador, además, de bienestar económico de una sociedad. Eso vamos a analizarlo bien, si realmente es un indicador de bienestar económico de una sociedad. Tiene muchas variables que actualmente se están cuestionando si realmente este PIB o la medición del PIB per cápita, por ejemplo, es un indicador de bienestar adecuado, ¿ya? Bien. Vamos entonces ahora a introducirnos en este concepto del PIB. Dice, el PIB es la producción de bienes y servicios de una sociedad en un periodo determinado. Es un dato económico de mucha importancia. El PIB se lo puede entender por el lado de la renta o por el lado del gasto. Se puede entender, repito, por el lado de la renta o por el lado del gasto. También se puede decir, se puede entender el PIB por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Por el lado de la oferta o por el lado de la demanda.
Me explico. Cuando decimos por el lado de la renta, se refiere al ingreso nacional generado por la producción de bienes y servicios. ¿Qué se refiere con ingreso? No voy a decir, vuelvo a decir en términos simples, es como que las empresas de diferentes rubros venden bienes y servicios y eso se cuantifica en el Producto Interno Bruto, entonces estamos yendo por el lado de la oferta. Los productores son la oferta. ¿Ya? Ahora, por el lado del gasto, esa producción de bienes y servicios de un país tienen que comprarla los sectores de la sociedad, los consumidores. Y por el lado del gasto, entonces, el PIB es el gasto total que se hace en bienes y servicios en un país. Entonces, para unos representa un ingreso, para los que venden, y para otros representa un gasto, para los que compran. ¿Ya? Por eso se puede decir por el lado del ingreso o por el lado del gasto. Bien, ahí están algunas imágenes que tal vez se puedan reconocer de compras y vendedores, tal vez alguna modelo por ahí circulando. Y son grafiquitos simplemente, ¿ya? Ahora está el concepto que ya les he mencionado, solo que está así esquematizado. Fíjense, PIB, Producto Interno Bruto. Renta total de todos los miembros de una sociedad, de un país, por el lado de la renta, del ingreso. Gasto total de los bienes y servicios de todos los miembros de una sociedad, los que compran. Entonces, en la economía, la renta debe ser igual al gasto, en una economía cerrada. Todo lo que se produce genera ingresos para unos y también gasto para otros. Entonces, por eso la renta debe ser igual al gasto. Todas las transacciones tienen dos partes, comprador y vendedor. Cada dólar o cada unidad monetaria, cada boliviano de gasto de un comprador es una unidad monetaria, un boliviano, un dólar de renta de un vendedor. ¿Ya? Bien, entonces esa es una introducción al tema del PIB. Ejemplo, Rosita compra con dinero de Pablito, uno es compradora de bienes y servicios, de un bien o servicio, y otro es vendedor del servicio, ¿no? Entonces así hay distintos actores, unos venden y otros compran. Este modelo me parece que los he mostrado el año pasado en una clase, que es un modelo simplificador de cómo funciona la economía en una sociedad, ¿ya? Estos actores económicos que ahora lo estamos viendo desde el punto de vista macroeconómico son los agentes que intervienen en el sistema de la economía, ¿no? De mercados. Son tres: las familias, las empresas y el Estado. Las familias, las empresas y el Estado. Bien, una cosita quiero advertirles. Se va a cortar por ahí en 10 minutos por el tema del Zoom que tiene un límite, pero si se cortan les voy a volver a mandar el link y se conecta. ¿Ya? Bien, aquí está el esquemita. En el esquemita siguiente dice, en un flujo de bienes y servicios, en este flujo de bienes y servicios, tenemos por un lado las familias y por otro lado las empresas. Intercambian, o sea, las familias intercambian con las familias en los mercados, las empresas, perdón, producen bienes y servicios e intercambian con las familias en los mercados, recibiendo a cambio el dinero gastado por las familias. Entonces, el flujo monetario de la producción de bienes y servicios es la parte naranja, se llama flujo real, que es el flujo de bienes y servicios. Va de las empresas hacia las familias. Y de las familias sale la parte flujo monetario, el dinero que pagan por los bienes y servicios, el dinero que gastan. Pero también, aunque no está aquí tan clarito, pero también las familias otorgan un servicio, o sea, pueden ofertar su trabajo a las empresas. Y las empresas destinan a las familias un salario por ese trabajo.
Entonces, en este caso, el flujo monetario es de las empresas hacia las familias y el flujo de un servicio, en este caso, va hacia las empresas. ¿Ya? Bien, estamos viendo hoy día el PIB. Con detenimiento estamos estudiándolo cómo es el PIB. Y aquí dice, el PIB mide este flujo de dinero y puede calcularse de dos formas, sumando el gasto total de los hogares o la renta total. Como todo el gasto de la economía acaba siendo la renta, también la economía, o sea, el PIB se mide sumando toda la renta de un país. El PIB es el mismo independientemente de cómo lo calculemos, por el lado del gasto o por el lado del ingreso. La economía real es más complicada del flujo, es más complicada, ¿no? Del flujo circular. Los hogares no gastan toda su renta, ¿no? Los hogares, las familias no gastan todos sus ingresos, ¿ya? Los hogares simplemente destinan una parte de sus ingresos a consumir, a gastar. ¿Y qué harán con el resto de sus ingresos las familias cuando pueden? Las familias lo que hacen es dos cosas. O ahorran, pero también tienen que pagar impuestos al Estado. Entonces, las familias de sus ingresos destinan una parte al ahorro y otra parte a pagar impuestos al Estado. ¿Ya? Además, no compran todos los bienes y servicios, ¿no? Entonces, hay otros sectores que también compran bienes y servicios. ¿Quiénes compran también bienes y servicios? El Estado, ¿no? La compra del Estado y otros los compran empresas. Entonces, hay empresas que también compran bienes y servicios, como por ejemplo las materias primas. Adquieren insumos de otras empresas para poder producir bienes y servicios. También pueden comprar instrumentos de trabajo, o sea, maquinaria. Entonces también compran las empresas bienes y servicios. Por lo tanto, en su conjunto el gasto y la renta siempre son iguales. ¿Ya? Entonces hasta ahí tenemos la primera parte de esta clase, que son todo sobre el PIB, ¿no? Vamos a seguir en la segunda parte haciendo hincapié en el tema del PIB, pero quiero también precisar un concepto que la anterior vez que me preguntaron recientemente sobre el PIB per cápita, ¿no? Y vamos a hacer hasta antes que se corte, a ver si me permiten, si esto también es el PIB, los componentes del PIB. Y un ratito, pero quiero explicarles esa parte con detalle. Ya, ese es el PIB. El consumo. Ya. Entonces, vamos a volver enseguida con el PIB en general y sus componentes, pero quiero hacer un paréntesis en esta parte para volver a la segunda parte. Fíjense. ¿Es el PIB un buen indicador del bienestar económico? Es algo que es una cuestionante que se hace a lo que estamos acostumbrados a nivel global, a nivel mundial, que la variable más importante es el PIB, o más concretamente incluso hablan del crecimiento económico del PIB, ¿no? Del crecimiento del PIB. Pero vamos al PIB. Hemos afirmado que el PIB es el mejor indicador del bienestar económico, estaba en unas diapositivas anteriores, ¿no? El PIB mide tanto la renta total de la economía como un gasto total en bienes y servicios, ¿no? Hemos visto eso. Por lo tanto, el PIB per cápita indica la renta y el gasto de la persona media de la economía. Vamos a explicarlo más simple. El PIB per cápita es la proporción que hay entre lo producido en un país dividido entre la población. Entre lo producido en un país dividido entre la población. ¿Ya? En este caso, vamos a hacer aquí un ejemplo. Ya vamos a poner un ejemplo, que es con algo que
desde hace un tiempo estamos todo el tiempo debatiendo, estamos haciéndonos la burla, estamos algunos comentando cosas positivas, otras en contra de este indicador. Pero fíjense, vamos a hacer un ejercicio. Para el año 2019, el PIB estaba ubicado en Bolivia en 44.000 millones de dólares. 44.000 millones de dólares. 44.000 millones. ¿Ya? Esos 44.000 millones son el PIB real, que en próximas clases les voy a explicar la diferencia entre PIB real y PIB nominal. Pero para medir el PIB per cápita se toma el PIB real. Este PIB real de 44.000 millones, entonces, se toma para calcular el PIB per cápita. Y se dice, entonces, este PIB real es 44.000 millones y lo voy a dividir entre la población. Y la población del país, en números redondos, es 11 millones. 11 millones. ¿No? Eso es algo más, pero digamos que redondeando 11 millones. Entonces, de la división de 44.000 millones, una cosa que es importante anotar. 44.000 millones de dólares son anuales, por si acaso. Este es un indicador anual. Para el año 2019, 44.000 millones de dólares se producen en Bolivia. Anual. ¿Ya? Entonces, esos 44.000 millones, si ustedes agarran una calculadora, 44.000 dividido entre 11, les da justamente el monto de 4.000 dólares. ¿Ya? 8.000 dólares. ¿Qué significaría eso? El PIB per cápita significa que como estamos dividiendo la producción o el ingreso nacional del país entre el número de habitantes del país, lo que hacemos es, en realidad, calcular a cuánto le tocaría a cada boliviano que vive en el país, ¿no? O sea, es un indicador de bienestar viendo a cuánto le toca a cada boliviano. En realidad, este monto, digamos que parece interesante, parece alto. En otros países es mucho más, ¿no? Alrededor de Bolivia nomás están países que van por los 12.000 dólares, digamos, ¿no? De PIB per cápita, ¿no? Países como Uruguay tienen así indicadores muy altos de PIB per cápita, ¿no? Y ni hablar de Estados Unidos, ¿no? Pero este indicador son 4.000 dólares, significa, de PIB per cápita significa que cada boliviano podría distribuirse a 4.000 dólares por cada boliviano que hay en el país, ¿no? Pero fíjense esta medida que parece, hasta, no sé si han oído el comentario este, entonces cada boliviano tenemos en el bolsillo 4.000 dólares, ¿dónde están mis 4.000 dólares? ¿No? Entonces se escuchaba así comentar. Estos 4.000 dólares, Si alguien quería ¿no ve? que se le deposite en la cuenta. Que se deposita en la cuenta, ¿no ve? Decían, ¿dónde están mis 4.000 Sí, dólares? Entonces, esos 4.000 la relación es interesante cuando la población, pero si aumentamos de población, se reduce. claro, obviamente, ¿no? Obviamente. Digamos que 44.000 en realidad también es números redondos, ¿no? O sea, 44.000 millones, ¿no? Y 11 millones también está un poco redondeado, ¿no? Pero digamos un aproximado, o sea, puede variar, digamos, si aumentamos 11.565.000, creo que era el dato,